Entre Nos, un espacio de amistad y resistencia. Hola a todas, todos, todas las personas que me van a escuchar, a mí, Rebeca Quijada, y ahora mi invitada, Nan Arellano, que estoy muy feliz por haberla tenido en este espacio, hablando sobre el trastorno del espectro autista, hablar desde su posición, desde cómo lo vive ella, cómo son las personas autistas y darles un poco de conocimiento a todas las personas que me están escuchando. Muchas gracias, Nan, te lo vuelvo a decir en esta introducción, por lo tanto quiero que sea muy pequeña esta para que arranquemos con esta entrevista, así que solamente les doy las gracias a todas las personas que me van a escuchar y correr la entrevista. Muchas gracias por invitarme. Siempre me he imaginado así hablando como en un programa, como en el Joker. Claro, no, y además que es algo que, bueno, por ejemplo, me llamó me llamó mucho la atención porque estaba leyendo algunas cosas acerca de el espectro autista y me estaba viendo que, o sea, que hay una diferencia en el diagnóstico con mujeres y con hombres, ¿no? Entonces no sé cómo, bueno, primero, a ver cómo fue tu acercamiento, cómo fue tu diagnóstico y cómo fue el proceso de vivir, o no sé cómo se pronuncia tener este trastorno del espectro autista, creo que sí se pronuncia, o cómo es, Nan. Pues mira, antes de llamarse trastornos del espectro autista, había una variedad de trastornos. Estaba el trastorno de Keller, un montón de trastornos, pero principalmente había uno que se popularizó en nombre que se llama síndrome de Asperger o síndrome de Asperger o Asperger, así dependiendo del lugar, pero ahora son trastornos del espectro autista y ahora se llama autismo de alto funcionamiento. Y puede haber autismo de medio funcionamiento, de bajo funcionamiento, alto funcionamiento, pero ya dependiendo de en qué parte del espectro estás. Pero lo que es conocido como Asperger es como la forma como nivel 1 en el espectro autista. ¿Y cuáles son los que derivan después? No sé si tienes ahí por ahí los nombres o algo así porque yo sabía, bueno, por ejemplo, ¿cómo dijiste? Asperger antes. Sí, antes era considerado Asperger. Okay. Y entonces es el primer nivel, o sea, y de alto funcionamiento. ¿Qué significa de alto funcionamiento, Nan? O sea, ¿nos puedes explicar? De acuerdo a la clasificación que hicieron en el espectro autista, cuando es de alto funcionamiento, es, por ejemplo, aquellas personas que tienen el síndrome y tienen lo que son las habilidades sociales, tienen buena comunicación y pueden independizarse, pero de cómo baja el funcionamiento, hay algunos autistas de bajo funcionamiento que no pueden hablar o se llegan como a una edad adulta, pero son muy dependientes de varios medicamentos, de sus cuidadores o tutores y no se comunican de ninguna forma. Esos son los que son considerados de bajo funcionamiento. Pero los de medio funcionamiento son los que están aprendiendo a hablar o se aprenden a comunicar, pero tienen muy pocas habilidades sociales. Entonces, dependiendo de cómo se desarrolla la persona en el entorno, es ahí donde se le da como el nivel de funcionamiento que tiene. Okay, el nivel de funcionamiento. Y, por ejemplo, ¿cómo te lo diagnosticaron a ti o cómo fue ese proceso con las personas que te rodean? Porque, o sea, tengo entendido que bueno, según lo que leí, para hablar contigo se puede decir, es que a las mujeres
hay más personas con trastorno del espectro autista, hombres, pero también hay mujeres, pero esto también deriva a que no hay hay un diagnóstico temprano para las mujeres, porque hay tienen más habilidad social o tienden a verse reflejadas o tratar de imitar a las conductas de otras personas. ¿Cómo fue esto, Nan? Bueno, voy a empezar a contarte pues desde la raíz. Él conoció con un doctor pediatra que se llamó Hans Asperger, y él era un científico y un pediatra que durante la Segunda Guerra Mundial tomó a varios niños y niñas de los campos de concentración, pero en su mayoría eligió niños varones. No sé por qué, pero escogió a más varones que a niñas y los puso como en una especie de cuarto para que ellos interactuaran, y se dio cuenta que los varones presentaban como unas conductas como más alejadas o más retirados de los otros niños. Entonces fue ahí cuando empezó a crear artículos de los que muchos especialistas actualmente se están basando, y pues lamentablemente algunos de estos especialistas, entre comillas, dicen que a las mujeres tardan mucho en diagnosticar por lamentablemente varios estereotipos. Y he visto, no solo en artículos, sino también en conferencias de especialistas en autismo, que dicen que a las niñas se les tarda mucho en diagnosticar lo que es el autismo, porque son tranquilas y se fijan en muchas cosas que hacen las niñas normalmente, cuando en realidad se necesita ser muy observador, ver si la niña tiene espectro autista o está dentro del espectro autista. Pero muchos están como de, ay, es calladita porque es tímida, ay, es muy tranquila porque así son las niñas, ay, se fija en cosas que ven las niñas de su edad, cuando en realidad hay un montón de señales que pueden dar, incluso las mujeres con autismo dan señales más temprano que los hombres. A comparación de los niños que presentan el trastorno del espectro autista, solo es cuando son muy alejados de los otros niños, o sea, que no juegan o se aíslan. Ahí es cuando dan como esas pequeñas señales de alerta, pero obviamente con una mujer lo basan todo en estereotipos, que lamentablemente este, las formas de diagnosticar fueron hechas por y para hombres. Pero pues afortunadamente hay algunas organizaciones en otras partes del mundo, por ejemplo en España, que han creado medios para diagnosticar a niñas y a mujeres dentro del espectro autista, fuera de lo que es de los estereotipos, y para así darles un diagnóstico temprano, porque hay casos en los que uno llega a la edad adulta y apenas se está enterando de que tiene autismo, y es algo que sorprende. Y al momento de tener ese diagnóstico les cambian por completo la vida. Y ahora sí vamos para mi caso. En mi caso, yo fui diagnosticada a los 13 años, pero antes de todo esto, a mí me maldiagnosticaron déficit de atención, trastorno de déficit de atención, porque pues veían que sí jugaba con otros niños, pero me fijaba como en otras cosas, porque una señal que tenemos los autistas cuando somos pequeños, nos fijamos como en ciertas cosas o coleccionamos ciertas cosas. En mi caso, yo veía por la ventana y veía, como ejemplo, el pajarito, veía lo que hacía el pajarito y dibujaba el pajarito. De hecho, yo coleccionaba dibujos de pajaritos o piedras o lo que tenía más cercano. Pero como vean que no ponía atención en la escuela, la psicóloga decía que yo tenía déficit de atención. Pasaron unos años y una amiga de mi mamá, que pues también es psicóloga, dijo, oye, es que tu niña no se ve que tiene déficit de atención, porque si no se reflejaría mucho en sus calificaciones. Y pues yo obviamente yo tenía las calificaciones pues altas, las tenía como estables. Y alguien con déficit de atención pues tiene calificaciones más bajas. Y esta misma doctora le dijo a mi mamá que pues posiblemente yo tendría autismo.
y fue ahí cuando me llevaron con un neurólogo, y de ahí ya fue cuando descubrí que tenía síndrome de Asperger. Desde que lo descubrí me cambió por completo la vida, y creo que a muchos de mi familia les cambió por completo, y de hecho ya entendían como que ciertas cosas, porque habían como que toda la lista de señales y decían, ay, es que es ella, o sea, la están describiendo a ella. Y cuando las leí fue, wow, qué sorpresa. De hecho, me sorprendí mucho cuando lo descubrí, o cuando me lo dijeron. Empecé a investigar más y más y más, sobre todo pues para entenderme, para también explicarle a otros, porque pues ahorita está como en pañales este trastorno. Algunos sí les suena el nombre, pero no saben qué es o de qué se trata. Y pues ya dentro de mi experiencia personal fue algo maravilloso descubrir que tengo esta condición. Wow, porque me da mucho gusto que, bueno, primero que te hayan diagnosticado ya correctamente, porque creo que sí hay una idea falsa que a lo mejor hay algunos sesgos de información para tanto para mujeres y para hombres en los que pues, a lo mejor te están diciendo tienes esta condición y realmente tienes otra, y el diagnóstico también es importante para que las personas se traten correctamente, ¿no? Y por ejemplo, para las consecuencias en la edad adulta, ¿cuáles podrían ser, Nan? Porque, o sea, si no se diagnostica correctamente, ¿cuáles serían? Porque, no sé, si se hubiera seguido con ese diagnóstico de déficit de atención, ¿cómo crees que sería ahorita tu vida? O a lo mejor, ¿qué hubiera pasado? Pues sí, hay casos en los que hay adultos y adultas que nunca se han diagnosticado y terminan toda su vida sin saber lo que son o cómo desarrollarse, y de hecho se desarrollan en un ambiente muy hostil, incomprendidos y solitarios. Y sí he visto como casos de adultos que tienen, incluso hasta adultos mayores, que se llegan a aislar tanto y dicen, es que tengo demencia tal vez, o tal vez yo siempre he sido así y pues así nunca, no voy a cambiar. Si yo hubiera seguido siendo diagnosticada con déficit de atención, lo más seguro es que yo terminaría tomando medicamentos que son especialmente para lo que es las personas con déficit de atención, que en sí pues no hay mucha diferencia, dependiendo también de lo que te recomiende un psiquiatra, pues ahí está la diferencia. El, el único caso conmigo es que yo no tomo tantos medicamentos, lo único que yo tomo son unas pescado en omega 3, porque las personas que tienen autismo no desarrollan lo que es el omega 3 en el cerebro, lo que hacen las otras personas que son normales o neurotípicas, como así se les considera. Yo las tengo que tomar a diario, porque estas me ayudan tanto a concentrarme como para procesar lo que es la información que yo recibo, o para comunicarme bien. Si no las tomo, de verdad estoy en la luna, estoy distraída o se me olvidan ciertas cosas. Pero si yo siguiera con el diagnóstico de déficit de atención, yo creo que estaría tomando más que las pastillas de omega 3. No sé qué sería de mí, no sería lo que soy ahora, o sea, no estaría como con este mood en el que estoy ahorita. Yo creo que sería muy diferente a lo que soy ahora. Claro, porque estaba leyendo en algunas situaciones que algunas personas que no se diagnostican correctamente a las mujeres desarrollan estas conductas de trastornos alimenticios después, porque no, ¿por qué crees que se derive eso? O es cómo afecta después de todo este trastorno mal diagnosticado dentro de las relaciones interpersonales con ella, su visión de su imagen, y cómo va cuadrando a lo largo de su vida, Nan. Pues mira, nosotros los que tenemos autismo tenemos algo que se llama hipersensibilidad sensorial, o sea que somos súper sensibles en los sentidos. Algunos son sensibles, por ejemplo,
en el gusto, en el oído, en la vista, en el tacto, en todos los sentidos. Hay quienes tienen hipersensibilidad en todos los sentidos o nada más en dos. Y esto que pasa con los trastornos alimenticios en mujeres autistas son quienes no conocen la hipersensibilidad que tienen en el gusto, porque a veces hay autistas que no prefieren ciertos alimentos o ciertas texturas y por eso no les gusta, pero prefieren más otras texturas y dicen, este es mi favorito, esta me gusta. Por eso algunos autistas se enfocan más en comer una cosa todos los días y no se cansa, pero le pones algo que no le gusta y dice, no, no gracias. O hay algunos que también son hipersensibles de los oídos y cualquier cosa, hasta un simple chasquido, lo escuchan súper fuerte. De hecho, hay estudios que comprueban que la hipersensibilidad en el autismo es la misma que la de un perro. Imagínate, por ejemplo, con lo que son los fuegos artificiales, creo que los autistas sentimos lo que escuchan los perritos. Es 4 veces más fuerte de lo que escucha una persona normal. Y si se tiene como ese estímulo sensorial, se llega a una sobrecarga, que es lo que nos causa mucho pánico, nos causa muchos ataques de ansiedad o de pánico, porque no sabemos qué hacer en esta situación. Y más porque hay personas que nos están mirando y da mucho miedo, es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿A dónde me voy? Nos cerramos mucho y es ahí cuando nos ven como los bichos raros. En mi caso yo tengo hipersensibilidad táctilar y auditiva. Por ejemplo, a mí con lo que son los ruidos metálicos, a mí me causa mucho pánico. De hecho, hasta me da miedo pasar por las iglesias porque suenan las campanas y digo, oh, no, tengo que huir. De hecho, sí me pasó una vez que estaba con mi pareja, que sonaron unas campanas y me enloquecí, grité, no sabía qué hacer y muchos me miraron así como feo, pero afortunadamente pues mi pareja supo qué hacer en ese momento. Y obviamente pues me llevó a un lugar seguro, se esperó a que pues me relajara. Porque también aquí hay otra cosa chistosa que nosotros hacemos, es lo que se llama el steaming o los estímulos o autoestimulación que nosotros hacemos. Cuando nosotros tenemos un ataque de pánico, lo que hacemos es el steaming, que son movimientos repetitivos que nosotros hacemos. Por ejemplo, algunos mueven las manos, algunos se balancean o mueven alguna parte del cuerpo. Cualquier movimiento que nos causa como esa tranquilidad que necesitamos. Y algunos, pues desgraciadamente dicen, oye, es que no hagas eso es extraño. Cuando en realidad no. Cuando nosotros hacemos steaming, eso hace que nuestro cerebro se fije más en el movimiento que estamos haciendo, olvidando pues todo el pánico que nos provoca cierta cosa o cierta sobrecarga sensorial. Entonces, sí es importante saber esta clase de diagnósticos a temprana edad o lo más pronto posible, porque también entiendes el cómo funciona tu cuerpo ante ciertas reacciones o a ciertos estímulos, pero pues desafortunadamente muchos no tienen este diagnóstico y dicen, es que soy una persona rara, no me gusta esto, no sé por qué, tal vez porque soy loco o soy loca, soy una rara, pero pues no saben que tienen hipersensibilidad en un sentido. Y por eso es importante que el especialista de este diagnóstico, para que la misma persona sepa qué onda, y también las personas que rodean al autista, para así saber qué hacer en esos momentos de pánico. Por ejemplo, con mi pareja, que yo se lo dije así, los primeros días que empezamos a andar, ya fue cuando supo qué hacer en ese momento. Y, por ejemplo, ¿has sentido alguna diferencia, por ejemplo, en el trato de hombres y mujeres autistas, o de a lo mejor tu tratamiento o algo así que sea algo notorio y que puedas compartir con nosotros? Sí he notado muchos casos en el que sí se hace como un trato muy diferente a hombres y a mujeres con autismo. Por ejemplo, yo
en la primaria tenía un compañerito que también, pues hasta ahora me enteré que tiene, también autismo. Y me acuerdo así vagamente que él tenía como fijaciones a lo que es hasta el anime y hacía como que todos los movimientos y hacía como que todos los pasos, los diálogos, o sea, todo se lo sabía perfectamente. En mi caso era con Harry Potter. Me sabía todos los diálogos, las escenas, los hechizos, todo, todo. Hasta ahí en un punto éramos parecidos, pero obviamente a mí me decían que dejara de hablar de lo que me gustaba y que hablara más como de otras cosas que iban enfocadas a mi edad, entre comillas. Y a esa edad, a las chicas, bueno, a las niñas de mi salón les gustaba, por ejemplo, lo que son las Wings o las Bratz, y a mí no me llamaba para nada la atención. Yo decía, es que no me parece como tan interesante, pero si se me ocurría hablar hacia algo como de Harry Potter, me decían, ay, es que por eso, si se me ocurría hablar, por ejemplo, de algo que me gustara, me decían, ay, es que por eso no te juntamos con nosotras, o por eso no tienes amigas, porque hablas de cosas raras. En cambio, con el chico, todos los niños del salón lo aceptaban, era como de, ay, a mí también me gusta, y hacían como que recreaban las escenas y todo muy padre. Y a mí me hubiera gustado que las chicas de mi salón hicieran eso conmigo, pero lamentablemente a mí me pusieron como una carga a tan temprana edad y yo no sabía que iba a sentir como tanta presión por parte de las de mi mismo género. Incluso ya cuando empecé a crecer me pasaba lo mismo siempre. En la secundaria pues también fue como la etapa más difícil para mí. Yo seguía como que con mis fijaciones, con mis gustos, pero si lo comentaba, híjole, era la burla en absoluto. Y obviamente pues no conocía a otros chicos con autismo, era como la única, era como el marciano en el planeta, pero obviamente pues yo era tratada como la niña rara, de, ay, es la niña que ve anime, ay, no, es la niña que dice sus cosas. Y obviamente, a mí como persona me limita esa clase de cosas, bueno, me limitaba esa clase de cosas, porque ellos no entendían qué estaba pasando conmigo. Y de hecho, me decían, es que por eso no tienes amigos, ¿por qué no ves otras cosas de tu edad? O ¿por qué no te vistes como las niñas de tu edad? Yo decía, es que yo no me siento cómoda, o sea, así me gusta. Incluso en la secundaria pues se hizo de moda eso de las faldas cortas y el ponerse como el rímel, el labial. A mí no me gustaba, yo decía, es que, ¿por qué hacen eso? Yo no lo entiendo. Yo decía, ¿es normal entre las mujeres hacer eso o es opcional que lo hagan? Y si no lo hacen me decían, ay, es que, perdón que te lo digamos, pero te ves muy teta así con la falda larga y sin maquillaje. Y era como de, ¿perdón? Y es horrible como mujer autista, bueno, como joven autista, siendo mujer es muy, muy complicado. Para el hombre, autista ha sido como fácil. Puede ser considerado como el raro, pero obviamente tiene cierta aceptación con los de su género, porque obviamente pues no lo ven como el raro, dicen, ah, pues X, ¿no? Pero cuando lo vemos desde el lado femenino es como, híjole, tienes que adaptarte, o sea, tienes que hacer ciertas cosas para ser aceptada. Y me ponía a pensar, pero ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué yo tengo que adaptarme a este contexto cuando en realidad yo no me siento cómoda? Y en cambio ellos pues se sienten bien en sus rollos. Y eso me disgustaba. Yo decía, pero es que yo no soy rara, o sea, sí, sé que soy diferente, pero ¿por qué me tengo que adaptar a fuerzas a ser como ellas o a hacer lo mismo que hacen ellas? Pero pues obvio yo fui sometida como que a tanta presión y dije, ok, pues puedo hacerlo, voy a hacer un esfuerzo.
Y lamentablemente yo nunca aprendí a las habilidades sociales como lo hacen todos los niños neurotípicos. Yo obviamente todo lo aprendí en los libros, en las películas, en las series, y si veía que la chica platicaba con otras, decía, ok, tengo que hacer lo mismo que hace ella, porque así obtiene amigas o así socializa con otras. Y así lo sigo hasta la fecha. De hecho, nosotros aprendemos imitando a las personas neurotípicas, porque así es como una forma de adaptarnos y ser aceptados, cuando lamentablemente no tiene que ser así, no tiene que ser así. Los neurotípicos también deberían acostumbrarse a nosotros, deberían también aceptarnos tal y como somos, porque sí, todos somos diferentes y presentamos el autismo de diferente forma, y los demás como sociedad tendrían que buscar una forma de integrar a los demás y ya no verlos como los bichos raros. Wow, todo lo que dices, por ejemplo, yo creo que a lo mejor en esa etapa de la adolescencia en donde todas y todos luchamos así como para ser aceptados, más creo que no sé si a lo mejor te pasó que estás en una constante lucha para ser o parecer lo que las otras personas quieren, ¿no? Y cuál es para poder interrelacionarnos con todo. Y creo que sí es algo interesante en poder ver cómo es, o sea, cómo se relacionan las personas y cómo el trastorno del espectro, bueno, las personas autistas se relacionan con las otras personas, porque sí, me hablaban de que en las lecturas que tenía, que las personas con autismo imitan a las otras personas y ven de, no sé, a lo mejor con esta hipersensibilidad que tienen, que algunas cuestiones se les hacen complicadas de relacionarlas o de sobrellevarlas en ese aspecto. Y, por ejemplo, ¿tienes algún consejo para las personas, por ejemplo, para los padres de familia que tienen hijos o hijas, hijes con autismo, tu educación y a las personas que ya forman dentro de su círculo secundario o las personas, amigos, familiares no tan cercanos, qué consejo les pudieras decir? Pues primero lo que podría aconsejar es que no entren en pánico. Creo que eso es lo primero que deberían hacer. Primero, no entren en pánico. Y si ven que sus pequeños, pequeñas, pequeñes, son diferentes a los demás, no hay que darle como esta carga de, ay, es que es tímido, ay, es que es tímida. Pero tampoco hay que llegar a eso de autodiagnosticarlos o darles un diagnóstico, porque en sí pues no son especialistas, o si sí son especialistas, bueno, ya tienen como ese derecho. Pero si no son especialistas, lo más importante es llevarlos con un psicólogo infantil y ya que este mismo especialista determine qué es lo que pasa y qué pueden hacer, cómo pueden proceder. Ya una vez que tengan el diagnóstico y todo, lo más importante es que deben aprender de ellos, porque podrán ser diferentes o podrán tener conductas diferentes, pero es otra forma de ser. Están ante una pequeña presencia que actúa de diferente manera, que ve el mundo de una manera distinta. Son diferentes, pero no son inferiores socialmente hablando. Tampoco se les tiene que subestimar tanto, porque a pesar de tener este diagnóstico no significa que necesiten como una educación especial o, ay, es que pobrecito, ay, es que no le vaya a pasar esto, no. Lo más apropiado es dejarlo ser, que se exprese, que haga lo necesario, y si llegan esos momentos en que tenga como ese ataque de pánico, pues hay que saber qué hacer en esas situaciones. Por eso es mejor dejarlo ser, porque así los conocen, así de, le gusta esto, no le gusta esto. Bueno, cuando tenga este ataque de pánico, voy a proceder a que la aplauda porque le gusta aplaudir. Voy a decirle que baile porque le gusta bailar. Y también lo más importante en relación con la educación
es acercarse a los maestros y a los directivos, decirles, oigan, es que mi hijo o mi hija tiene autismo, no le gustan estas cosas, le gustan estas cosas, es hábil para esto, no tiene habilidades para esto, así que hay que ponerle atención a esta partecita de aquí. Y lo más importante es que también los maestros no los traten como especiales, porque el hecho de tener este diagnóstico también, repito, no son inferiores, solo son diferentes, ven el mundo de una manera diferente. Y hay algunos que tal vez sean buenos en matemáticas, pero son pésimos dibujando, o al revés. Y es aquí también para los que si son maestros o maestras, también el aprender nuevas formas de adaptar también a los niños con autismo a sus entornos o sus contextos escolares. El ver en qué es bueno y en qué es malo. Para en lo que es malo, entre comillas, ayudarle de cierta forma a que él entienda un tema o una cosa. Y para lo que es hábil, esa habilidad hay que explotarla al máximo, porque de ahí de hecho se van como los futuros profesionistas. Porque, por ejemplo, yo tuve una maestra muy, muy linda que sabía que era pésima en matemáticas, pero buenísima en dibujo. Entonces, cuando veía que yo tenía como problemas para las cosas matemáticas, ella me lo explicaba con dibujos. Y ya así fue cuando entendía como que ciertas cosas, decía, ah, ok, entonces ya si lo hago así, me salió el problema. Y creo que eso cuando son educadores tienen que buscar esta clase de estrategias porque no todos tenemos el mismo proceso de aprender. Pero cuando es alguien con autismo, es obviamente alguien que sí te entiende y tiene que adentrarse como en su mundo, en su contexto, para que así pueda tener un alto funcionamiento y para que también sepa cómo entender lo que va a aprender a futuro. Creo que sí, hay que tener mucha empatía y además saber cómo, creo que tenemos algo que nos falta aquí, creo que en México es una educación una educación para los maestros que sepan cómo hablar y cómo sobrellevar estas clases de conductas que se tienen y este tipo de situaciones que hay dentro de las escuelas, porque yo me imagino que en algunos, bueno, por ejemplo tu caso que decías que no tuviste un diagnóstico acertado hasta a la edad de la adolescencia, y cuánto tiempo para que a lo mejor algún maestro hubiera tenido alguna noción acerca de este tipo de situaciones, hubiera sido más fácil y un poco con un tratamiento más temprano para ti. Eh, no sé si tengas algún consejo a aquellas personas que tengan ahora de un autista para otra autista, ¿qué consejo les pudieras decir en este momento? Híjole. Bueno, lo que siempre nos recomendamos entre autistas es que no hay que avergonzarnos de lo que somos, que nunca hay que vernos como inferiores, porque a muchos tal vez nos han subestimado o tal vez no nos han aceptado de esa misma forma, pero el hecho de que nos han tratado mal no significa que también tengamos que ser malas personas con los demás. Entonces, si sabes que somos diferentes, bueno, somos diferentes, lo mejor es explicarles a los demás qué es lo que tenemos. A mí me costó mucho trabajo explicar lo que tenía hasta que entré a la universidad. Imagínate todo ese tiempo, me costó muchísimo trabajo como aceptarlo y decirles a otros, porque a mí me daba ese miedo de que si le decía a otros lo que tenía, decían, ay, es que tiene esto, no sé cómo tratarlo, ay, mejor me alejo. Y sí me pasó una vez que se lo conté a una persona, y yo pensé que lo iba a aceptar, pero no, me salió como todo lo contrario, y fue como, chispas, pues ya a lo mejor ni lo hablo porque pues no me vaya a pasar lo mismo. Pero ya cuando entré a la universidad y afortunadamente
conocí a buenas personas que me aceptaron tal y como soy, y de hecho les gusta aprender más de mí y quieren así saber más cosas, y de hecho terminan teniendo sus mini cursos de cómo tratar a un autista. Y pues sí, yo creo que nosotros como autistas lo más importante es adentrar a las personas a nuestra perspectiva, así de, oye, es que tengo esto, pero no significa que sea tonto, retrasado, o sea, somos muy listos, sabemos algunas cosas, tenemos muy buenas habilidades. No te creas todo lo que digan los libros o las películas o series que hablan del autismo, porque pues lamentablemente esos son estereotipos, son mitos que tienen sobre el autismo, porque sí nos tocan muchas veces que las personas neurotípicas dicen, ay, es que no te ves como que con autismo, ay, tienes autismo, debes ser buenísimo en matemáticas, tienes autismo, entonces debes ser un super genio, debes saber un montón de cosas, y no, esto es una consecuencia de que lamentablemente algunos transmiten una imagen del autismo sin tener un acercamiento a él. Entonces, por eso es mejor preguntarle al autista de confianza cómo es, cómo funciona y si lo que dicen en esa serie es cierto o falso, porque lamentablemente no todos los autistas somos como lo plantean en las series. No todos los autistas somos buenos en matemáticas, no todos los autistas somos súper inteligentes, y no todos los autistas somos como el Sheldon Cooper que sabe mucho de ciencia. Somos completamente diferentes. El autismo nos llega de diferente forma. Sí lo tenemos, pero somos muy diferentes en presentación. Entonces creo que sí sería lo mejor que podríamos hacer como autistas, cómo somos y cómo nos desarrollamos en nuestros contextos, para que así la gente nos entienda y también nos incluya dentro de su misma sociedad o de sus mismos círculos. Y creo que eso sería lo mejor que podrán hacer todos los neurotípicos, incluirnos y aceptarnos tal y como somos. Y bueno, yo te agradezco porque yo creo que sí, en el tema de los medios de comunicaciones hay un sesgo enorme en muchos rubros. Y, por ejemplo, yo creo que la mejor forma de combatir esta clase de contenidos que a lo mejor no representan a las diferentes diversidades de personas y en este caso de las personas autistas, yo creo que debe de existir una representación y que las personas que viven esto, que tienen esto, hagan los propios contenidos y que realmente se vean representados ahí, porque a lo mejor si una persona neurotípica, nosotros creamos un personaje y decimos, no, pues si solamente me baso en estereotipos, pues obviamente estoy sesgando información y realmente pues no va a ayudar a la representación de estas personas y su vivencia pues no se va a ver reflejada en los medios de comunicación y pues solamente nos estamos llevando por medio de conductas que a lo mejor simplemente no pasan en la vida real o están muy exageradas, dependiendo, ¿no? Porque como dices, para mundo colores y realmente las personas pues no solamente formamos solamente un modelo, estamos en múltiples presentaciones, tamaños y formas. Eh, si en algunos aspectos sociales te has visto o a lo mejor o has visto que hay discriminación en este tipo de situaciones, no sé si exista. Sí, de hecho, en ese aspecto sí hay mucha discriminación en relación con los autistas. Ya no importa si es con hombres o con mujeres, cuando escuchan que algo es diferente, para algunas personas es peligro, aléjate. Y yo no entiendo por qué. Digo, no tengo un virus o no tengo algo contagioso, ¿no? Solo veo el mundo de una forma diferente. Hay algunos que sí se les dificulta mucho esto de relacionarse con los demás, ya sea en el trabajo, en la escuela, pues en varios espacios. Y es complicado porque es un ambiente distinto. Bueno, en un principio, cuando acaban de llegar a un lugar, es algo completamente nuevo y sí da pánico que no sabes cómo van a reaccionar los demás o cómo van a actuar contigo. Por eso algunos
algunos autistas no cuentan lo que tienen o prefieren mejor apartarse como mecanismo de defensa. En mi caso, a mí me pasaba esto de que veía a mis compañeros o veía a los demás haciendo como sus reuniones, o sea, salían y presumían en el Facebook, ay, en salidita al cine, ay, salidita al café, o salidita a tal lado. Y yo decía, wow, qué suerte tienen ellos que saben socializar y así. Digo, en cierto modo digo, bueno, pues así soy, pero a veces sí me gustaría ser aceptada o ser normal para que así pues me aceptaran otros. Pero pues obviamente digo, bueno, no pasa nada, las invitaciones llegarán. Yo tengo pues mucha paciencia en eso, pero algunos sí dicen, es que ¿por qué no soy así? ¿Por qué no soy normal? ¿Por qué no me dieron otro cerebro diferente al nacer? Porque lamentablemente sí está como ese alejamiento que hacen los otros hacia los autistas, porque o no tienen como que suficiente información o no saben cómo tratarlo o simplemente deciden pues por medio de su ignorancia alejarse, que pues no tiene que ser así. Obviamente tiene que haber como este acercamiento, sobre todo el entender mucho cómo es una persona que tiene autismo. Yo a mis amigos les digo que soy como una amistad ausente. Vivo en mi mundo, pero pues obviamente sabes que puedes contar conmigo porque pues aquí estoy para escucharte, pero pues obviamente muchos autistas son amigos de todos, pero no tienen un amigo en quien confiar. Entonces, yo creo que como sociedad deberíamos como cambiar ese mood de que si vemos a alguien que es diferente, no hay que alejarlo, sino como incluirlo, incluso conocerlo, porque no se sabe de tantas cosas de las que puedes aprender de una persona. Entonces, creo que si así trataran más a los autistas, nuestro mundo sería completamente distinto. Y creo que hasta nos sentiríamos más cómodos siendo nosotros mismos que imitando ciertas conductas o tratar de cambiar para adaptarnos. De hecho, el símbolo que representa a los autistas es un rompecabezas, porque a veces sentimos que somos una pieza en la que no encajamos, pero a veces sí encontramos un lugar en el que afortunadamente encajamos, por eso somos como esta pequeña pieza del rompecabezas, pero todos deberíamos incluir a todas las piezas, a toda la variedad. Y por ejemplo, no sé si en tu caso, ¿qué edad que hayas desarrollado a partir de esto? Bueno, en mis temas de interés, que bueno, todo autista tiene su tema de interés, en mi caso yo tengo lo que es la literatura, que son los libros y las películas. Y desde que se me ocurrió la idea de hacer un canal de YouTube, no solo encontré como un medio para contar algo que me guste, sino que también me abrió puertas a no solo descubrir mi carrera, por ejemplo, el descubrir el funcionamiento de una cámara o el cómo editar, todas esas cosas que pues no sabía, ahora pues ya las sé. Y de hecho pues me ha ayudado mucho en la carrera. Por ejemplo, el hablar o expresar mis ideas también se me dificultaba mucho, pero pues voy poco a poco aprendiendo. Pero gracias a este interés que tengo por la literatura y las películas, me abrió puertas a muchas cosas, a mi carrera, a conocer a mis amigos, a conocer personas que también les gusta lo mismo que a mí y conocer más cosas. Y de hecho sí, tengo más intereses y de hecho aprendo de esto. Cuando me lo aprendo a la de ya, o sea, apasionadamente lo explico, lo cuento y se nota mucho. Por ejemplo, cuando expongo algo, el modo en que yo cuento las cosas, porque dice que lo hago con una pasión que muchos les gustaría que así fuéramos al exponer o que así expusiéramos, pero es que es esto mismo, cuando
hay un interés en un tema que tenemos en el autismo, lo expresamos todo tan bonito y se nota mucho. Y pues ya, en mi caso son esos temas de interés que me han ayudado en tantas cosas, aunque han dicho que no me iba a servir de nada, pero al final sí me sirvió de algo. Oye, está bien porque yo creo que todos tenemos, o sea, algo que nos apasiona, algo que nos dice, y cada vez que hablamos acerca de eso, creo que estas cosas nos brillan y creo que a lo mejor en algún momento si no te dijeron no, pues no te iba a servir, pero a medida que vas desarrollando y descubriendo otras habilidades, aprendiendo, en algún sentido nos generan un conocimiento que es útil para después y a lo mejor los frutos los vemos después. Creo que por el momento eso es todo. No sé si quisieras decir otra cosita más o ya nos despedimos. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz de estar aquí, muy emocionada. Me alegra que personas como tú nos den la oportunidad y nos den la oportunidad de levantar la voz y contar nuestra perspectiva para que otras personas nos entiendan. Y de verdad te lo agradezco muchísimo. Ojalá muchas personas hicieran esto de tengo interés de saber qué es esto. Vive, te escucho. Y lo deberíamos hacer todos. Y estoy muy feliz de platicar toda mi perspectiva en este espacio contigo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti porque realmente a partir de que todo lo que publicaste en redes sociales y todo eso, yo me dije, pues es que la verdad yo no conozco de este tema y quiero aprender, quiero conocer y la verdad nunca había, a lo mejor sí, conocido a alguna persona que se autodenominara una persona autista, pero nunca lo había conocido de un tema palpable, ¿no? Y creo que a lo mejor podemos hacer un enlace tú y yo para abrir los ojos y también dar a conocer este tipo de perspectivas que tienen las demás personas acerca de este tema, porque yo creo que a lo mejor algunas personas que no están diagnosticadas se pueden checar, a lo mejor no, pues a lo mejor yo tengo esta situación, a lo mejor no tengo exactamente lo mismo, pero a lo mejor tengo que ir a checarme y a decir qué es lo que me diagnostiquen, ¿no? La verdad te agradezco mucho por brindarme tu espacio, por brindarme tu tiempo, porque realmente creo que con todo lo que haces, también porque yo sigo tu canal de YouTube y ahí estoy, es algo que me da mucha alegría, porque a lo mejor en algún momento nos convivimos o decimos, no, pues voy a empezar a hacer algo y realmente los productos de nuestros proyectos de manera individual, pues crecen de tal manera que a lo mejor otras personas pueden mirar con otros ojos y cómo vemos en la vida. Muchas gracias, Nan, la verdad. Me gustó mucho platicar, saber, conocer y que tengamos que tuvimos esta plática, creo que fue muy grata porque aprendí mucho. La verdad, no pensaba que las personas con autismo tuvieran esta hipersensibilidad, y la verdad no lo sabía, no lo conocía, solamente pues me causó mucho interés y te doy muchas gracias, te doy las gracias por permitirme entrevistarte. Ay, no, gracias a ti por escucharme. Bueno, a todos los que nos estén escuchando, muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar a alguien. Muchas gracias, Nan. Yo creo que pues aquí terminamos. Te doy otra vez, sabes que este es tu espacio y si quieres también en algún momento otra vez regresar con algún otro tema, pues sabes que yo soy, soy, estoy con las puertas abiertas para cualquier situación que se presente. También de manera personal, también como amiga. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Bye. Esto es toda la entrevista. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Esta parte ya es otro día después de la entrevista de Nan, entonces muchas gracias por las que se quedaron, por las personas que se quedaron al final de esta entrevista. Y ahora sí, creo que si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia acerca de algún tema, pues
obviamente les dejo mis redes sociales en el link de este podcast. Y recuerden que estoy en Twitter como @Rebeca_Quijada y en Instagram como @Rebequijada. Ahora sí, muchas gracias por concluir esta entrevista conmigo. Bye.